Buenas tardes, bienvenidos a Socioecosistemas. Quien les habla, Rodrigo Arce Rojas. Vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre el manejo forestal comunitario. Bien, lo que vamos a tratar es, queremos hacer una caracterización del manejo forestal comunitario, diferentes factores que tenemos que tener presente, la participación, pero también resulta de fundamental importancia discutir las relaciones entre las comunidades y las empresas, y finalmente hablaremos sobre algunas propuestas para avanzar hacia un manejo forestal comunitario sostenible y equitativo. Muy bien, empecemos. Para poder entender de qué estamos hablando, tendríamos que hacer una precisión respecto a los diferentes términos, cómo se conoce a esta actividad. Es así que a nivel internacional podemos encontrar una diversidad de nombres, tales como silvicultura comunitario o manejo forestal de base comunitaria, forestería comunitaria, manejo forestal comunitario. Es importante señalar que en el Perú se usa más el manejo forestal comunitario, aunque en la comunidad internacional se tiende a considerar más bien acerca de la forestería comunitaria. Muy bien, para poder entender hay que desglosar cada uno de estos conceptos. Y bueno, la primera palabra tiene que ver con el manejo. La palabra manejo es una palabra que tiene que ver con una forma de concepción de la naturaleza como máquina, ¿no? Y esto implica de qué manera lo fragmentamos, conocemos, dominamos, porque esa es la base epistemológica con la cual surge el manejo. Finalmente también es importante señalar que en el entendimiento legal implica hablar de darle sostenibilidad, pero habría que precisar que en las comunidades no siempre hay un enfoque de extracción, sino más bien de convivencia. Entonces es importante tener presente que no en todos los casos estamos hablando de manejo propiamente dicho, ¿no? El segundo término tiene que ver con lo forestal, y aquí también es interesante destacar de que existen diferentes formas de abordar lo forestal. Hay una concepción muy frecuente de asociar el manejo forestal únicamente a los bosques maderables, pero esto no necesariamente coincide con la visión que tienen los pueblos indígenas, que hablan más bien de territorio. Y también hay una coincidencia fundamental respecto al entendimiento de los servicios ecosistémicos. En esta perspectiva, entonces, de territorio, estamos hablando un concepto mucho más amplio, donde no solamente entra lo biofísico, también lo sociocultural, lo histórico, los valores espirituales, incluso el agua forma parte del concepto de territorio, ¿no? Entonces, esto también es importante precisar porque en las comunidades no necesariamente se asocia lo forestal con la madera, como estamos señalando. Lo mismo a nivel comunitario. Lo que uno encuentra es que generalmente las comunidades no se involucran en la totalidad, digamos, de miembros en el manejo forestal comunitario. Más bien lo que encontramos con mucha frecuencia es que un grupo de personas o familia, ¿no?, que se llaman grupo de interés o grupos familiares, hacen arreglos con la comunidad para poder hacer el aprovechamiento de la madera. Entonces, también es importante considerar que la forma como se ocupa el espacio en las comunidades tiene que ver también con la presencia, en muchos casos, de anexos de las comunidades, ¿no? Y puede haber desprendimientos, digamos, de iniciativas, de anexos que hacen manejo forestal comunitario. Por lo tanto, el entendimiento del manejo forestal comunitario tiene que tener en cuenta estas diferentes posibilidades, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos caracterizar al manejo forestal comunitario? Hay algunos elementos que son importantes tener presente cuando hablamos del manejo forestal comunitario. Si estamos hablando de lo comunitario, entonces eso implica que fundamentalmente estamos hablando de una iniciativa local. Es organizado colectivamente y los participantes comparten responsabilidades y beneficios. Pero una característica fundamental para que estemos hablando de manejo forestal comunitario es que la operación forestal esté bajo control local.
Esto no implica que necesariamente sea bajo conducción directa, porque existe la posibilidad de las comunidades que puedan terciarizar parcialmente o la totalidad de la cadena productiva. También es importante señalar que, siendo el manejo forestal comunitario un concepto externo, básicamente ahí hay algunos elementos que hay que tener presente. Uno tiene que ver con la legalidad, y esto significa que está articulado al Estado, tiene que estar sujeto a las regulaciones forestales que hay en el país. Y el otro elemento que también caracteriza a las iniciativas de manejo forestal comunitario tiene que ver con financiamiento externo, ¿no? Hay quienes dicen que siempre se ha hecho manejo forestal comunitario en las comunidades, pero como ya hemos discutido, no necesariamente bajo esta acepción, ¿no? Vamos a poder encontrar entonces iniciativas donde las comunidades no necesariamente están pensando en términos de articulación al Estado o a los mercados, ¿no? Y en líneas generales también podemos encontrar que cuando hablamos de manejo forestal, ¿no?, como término mucho más amplio, podemos encontrar una diversidad de opciones, ¿no? A cargo del propio Estado, por ejemplo, ¿no? Para el manejo forestal, recuerden, estamos hablando en ese sentido, empresarial privado, que puede ser empresas individuales o asociativas, pero también lo comunitario colectivo, que es lo que estamos hablando al señalar el manejo forestal comunitario, y una modalidad especial que yo diría que deberíamos darle un tratamiento especial, que es el manejo forestal familiar, ¿no? Vamos a poder entender de mejor manera cómo se presentan estas modalidades de manejo forestal comunitario más adelante, ¿no? Entonces aquí estamos destacando el hecho de lo comunitario y lo individual o familiar, ¿no? Y la necesidad de poder diferenciarlo, aunque en la terminología de manejo forestal comunitario también se incluye a lo que se está llamando aquí manejo forestal familiar, pero hay que tener presente que estas categorías son un poco distintas porque la forma de organización, la toma de decisiones, los valores culturales son distintos, ¿no? Y entonces en ese caso convendría hacer una especificidad. Es así entonces como podemos encontrar manejo forestal comunitario bajo control o responsabilidad local, ¿no?, como se ha señalado, y ahí puede ser bajo control directo y absoluto o bajo auspicio externo, ¿no? Otra modalidad es el manejo forestal colaborativo y le estamos llamando comanejo. Y aquí se presentan una serie de alternativas de comunidades con el Estado, sea a nivel nacional o sea a nivel regional. Por ejemplo, el proyecto especial Alto Mayo, trabajando temas de manejo forestal con comunidades, ¿no? Y esto es iniciativa de gobierno regional. Y tenemos un caso especial donde el manejo forestal empresarial trabajando con comunidades, donde el control real está en las empresas. Eso es importante señalarlo porque debido a una serie de factores, falta de capital, debilidades para articulación al mercado, etc., las comunidades se ven obligadas a establecer arreglos con madereros, ¿no? Y no necesariamente el control se mantiene en la comunidad, y muchas veces este control real pasa a las comunidades. Entonces ahí estaríamos hablando, como se está señalando, manejo forestal empresarial trabajando con comunidades, ¿no? Entonces aquí una vez más se presenta esta clasificación, pero queremos destacar el tema de que cuando estamos hablando de manejo forestal comunitario podemos tener estas dos modalidades: la tradicional, que como hemos señalado tiene que ver más con actividades de bienestar, de sustento, no necesariamente articulado a los mercados, a lo que es el Estado, y este manejo forestal comunitario formal, ¿no?, que es el que estamos hablando predominantemente en nuestra normativa forestal. Hay algunos factores que tenemos que tener presente cuando hablemos de manejo forestal comunitario. Tiene que ver con la participación, tiene que ver con la toma de decisiones, con la distribución de beneficios, ¿no? Entonces aquí es importante también diferenciar estos casos donde las comunidades realmente toman las decisiones o las comunidades son parte del proceso de toma de decisiones. Y ahí también vamos a encontrar una serie de variantes. Por eso,
Al hacer un análisis respecto a quién toma las decisiones, podemos encontrar estas relaciones. Cuando estamos hablando que el control en la toma de decisiones está a cargo de la comunidad, estamos hablando de manejo forestal comunitario. Existe esta posibilidad de toma de decisiones compartidas, manejo forestal colaborativo, y la otra posibilidad que hemos encontrado refiere a empresas trabajando con comunidades, empresas trabajando en los bosques de las comunidades, y en la práctica la toma de decisiones recae en las empresas. Esto es importante señalarlo porque va a tener una repercusión sobre lo que está pasando en el campo respecto a las iniciativas de manejo forestal comunitario. Un elemento que también tenemos que tener presente refiere a la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces podemos encontrar el manejo forestal comunitario en territorios titulados, ¿no? Donde las comunidades son dueños, y aquí diferenciando lo que significa ACP, que tiene que ver con la clasificación de uso mayor de la tierra, actividades agropecuarias que están bajo título comunitario, y la parte forestal y de protección que pertenecen a la nación. Y entonces ahí lo que hay más bien es una figura como un título habilitante para poder trabajar el bosque. Pero en este caso la comunidad no es dueña del bosque, sino más bien ellos reciben la autorización del Estado. Este marco normativo que tenemos tiene un elemento fundamental ahora que no estaba anteriormente, que significa que las comunidades en proceso de reconocimiento, titulación o ampliación territorial sí tienen la posibilidad de hacer aprovechamiento forestal. Esto es un elemento innovador, es un elemento transformador que tiene como sustento que los derechos territoriales son preexistentes al Estado, ¿no? Entonces esto es conforme al convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, ¿no? Entonces esto sí es importante, digamos. Ahora, al hablar de los actores del manejo forestal comunitario, hay que tener presente que no solamente estamos hablando de las comunidades indígenas, también hay manejo forestal comunitario en la parte andina. Estamos hablando de comunidades campesinas o tradicionales, asentamiento de colonos, poblaciones de ribereños, y como se ha señalado también en nuestra normativa se incluye a los pequeños agricultores y finqueros, pero ya he señalado que habría la necesidad de tratarlo de una manera especial, ¿no? Nosotros lo estamos llamando manejo forestal familiar. Gachet, un estudioso de la sociodiversidad de la Amazonía peruana, ha acuñado un término muy interesante que dice del bosquecino, ¿no? Entonces ahí estamos incluyendo en esta categoría a los campesinos, mestizos, ribereños, indígenas, etc. Pero como podemos apreciar, esas características no son cajones cerrados en raíz, como se podría sugerir de la lámina, sino más bien ahí hay temas que tienen que ver con identidad, etc., ¿no? Al final de cuentas yo creo que estamos hablando de habitantes que viven en los bosques y que viven de los bosques, ¿no? Entonces, para poder tipificar quién es el que realiza el manejo forestal comunitario. Ahora ya pasamos a lo que es la articulación al mercado. Generalmente, como les decía, el manejo forestal comunitario está articulado a la parte comercial, ¿no? Pero también tengamos presente que no necesariamente. También hay iniciativas orientadas a fines domésticos, ¿no? No comerciales. Y ahí tiene que ver pues con toda la riqueza que tiene el bosque, con frutos, con palmeras, hojas, semillas, etc., ¿no? Eso también es manejo forestal comunitario. Otra forma de decir esto tiene que ver con que la orientación esté vinculada a bienes o servicios, ¿no? Los bienes maderables y no maderables, y como hemos señalado, este es un rubro muy importante porque no siempre hay que pensar en términos de manejo forestal comunitario solo la madera, ¿no? Entonces hay una riqueza muy grande de la biodiversidad respecto a frutos, raíces, como hemos señalado, plantas medicinales, etcétera, que nos ofrecen un gran potencial para el trabajo con los bosques. Ahora bien, si nosotros empezamos a tipificar cuál es el grado de orientación a los mercados, lo que vamos a encontrar es que hay diferentes aproximaciones, ¿no?
desde el autoabastecimiento hasta diferentes escalas de articulación al mercado, hasta llegar a una fuerte articulación al mercado, ¿no? En un estudio que participamos sobre cómo se clasifican las comunidades respecto a las iniciativas empresariales, encontramos que hay como 3 categorías, ¿no? Primero, estamos hablando de comunidades premercado. Antes de eso sería, por ejemplo, comunidades no mercado, ¿no? No están articulados al mercado. Piazzi, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos estas comunidades premercado, comunidades en transición y comunidades articuladas al mercado. Ahí al interior de las comunidades articuladas al mercado también hay estos diferentes sectores, ¿no? Uno más referido a la subsistencia, de sostenimiento y de crecimiento y desarrollo, en función a cómo se manejan estas variables de ingresos y gastos. En el Perú todavía hay muy pocas comunidades que se encuentran en el sector de crecimiento y desarrollo. Ahora bien, un asunto fundamental a reflexionar tiene que ver con el hecho de cómo se toman las decisiones sobre el bosque, ¿no? Y ahí vamos a encontrar decisiones formales e informales. Formales tiene que ver con la participación de las directivas, pero debería ser en todos los casos con participación de la asamblea. No siempre sucede eso. Y en el caso informal también tenemos tratos directos de algunos comuneros que les hacen a los madereros, los invitan para poder extraer la madera, ¿no? O también en algunos casos se verifican tratos directos con uno de los directivos o varios de los directivos directamente con los madereros, ¿no? Entonces podemos encontrar estas diferentes modalidades respecto al grado de formalización, respecto al grado de legalidad de la operación, ¿no? Hay diferentes formas también cómo se produce la extracción de la madera en las comunidades. Puede ser directa o puede ser terciarizada. Es interesante señalar que cuando es terciarizada podemos estar trabajando, o sea, las comunidades con pequeños extractores, medianos extractores o grandes extractores. Frecuentemente en el caso de los medianos y de los grandes extractores se realizan a través de los permisos. Y cuando se trabaja con extractores pequeños no necesariamente tiene los permisos, ¿no? Entonces esto es la realidad, bueno, y hay que dar cuenta de esto, ¿no? Hay una serie de modalidades de acuerdos con los madereros. Se puede vender el árbol en pie, venta de madera cuartoneada, podemos tener contratos generalmente 80-20, que quiere decir 80% del volumen para la empresa y 20% para las comunidades. Hay algunos intentos de que esto pueda mejorar, pero digamos esta es la relación más frecuente, ¿no? Y también tenemos este fenómeno de la habilitación, que es entrega de dinero digamos al grupo familiar, al grupo de interés o a la comunidad para que pueda hacer el tumbado, el cuartoneo y el transporte hacia un lugar determinado donde se produce la venta de madera, que generalmente es para el propio habilitado, y ahí también es muy conocido el tema de la aplicación de castigos, que tiene que ver con la forma como se registran los volúmenes. Entonces ahí hay una serie de problemas que podríamos llamar inequidades. Ahora bien, si empezamos a revisar las diferentes formas de participación de las comunidades en estos asocios, lo que encontramos en el campo es una participación mínima en la planificación o a veces un matero local para la ubicación de los árboles, ¿no? Estamos hablando ya en el trabajo con las empresas. Eventualmente algunos comuneros participan de manera rentada, ¿no? O si no también como vigilante o veedor. Como podemos apreciar ahí, no está muy clara el nivel de participación que tienen las comunidades. En todo caso, solo algunos se benefician, ¿no? Y con respecto a la negociación entre las empresas y las comunidades, podemos encontrar que hay una negociación directa con el extractor, o a veces también participa una ONG como intermediaria. En otros casos, la comunidad realiza la corte y la negociación se realiza por medio de un habilitador,
o si no, la comunidad vende la madera a través de un contrato de extracción, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes formas como se ponen de acuerdo, entonces, las comunidades y los madereros, ¿no? Todo esto, entonces, nos produce una serie de conflictos con relación al manejo forestal comunitario. Estos conflictos pueden ser entre actores internos, o sea, estamos hablando de la propia comunidad, conflictos al interior del grupo de interés, o si no, entre el grupo de interés y toda la comunidad. Generalmente tiene que ver con el tema de distribución de beneficios. Y cuando hablamos de conflictos con actores externos, con otros extractores forestales, con invasiones de tierras, pero también con el Estado, como Sinfor, SUNAT, y fundamentalmente por los castigos, por las sanciones, amonestaciones, multas que se realizan a la comunidad por ser la titular de los derechos territoriales, ¿no? Pero como hemos señalado, la gran cantidad de experiencias que se conoce están más bien vinculadas con las empresas. Y ahí se producen algunas de estas faltas a la normativa, pero la sanción tiene que ver con la comunidad y el jefe de la comunidad. Esto ha generado una serie de situaciones, se ha propuesto, existe ya un mecanismo para hacer un canje de deuda por conservación, pero habría que revisar más a fondo porque en realidad lo que se trata es que las iniciativas de manejo forestal comunitario no solamente estén pensadas en términos de cómo abastecemos la industria, que es importante, sino también cuáles son los beneficios reales a las comunidades, ¿no? Ya sabemos que estos arreglos con los extractores forestales muchas veces se realizan bajo contratos legales, pero también sabemos que hay ilegalidad y es un tema que hay que tratar, ¿no? Muy bien, entonces ahora nos corresponde reflexionar qué estamos haciendo con el manejo forestal comunitario. Si el manejo forestal comunitario nace de la comunidad o es un manejo forestal para la comunidad o es con la comunidad, ¿no? Entonces ahí es importante que podamos encontrar fórmulas que nos permitan que el resultado del manejo forestal comunitario sirva para empoderar a las comunidades para que puedan mejorar su calidad de vida o buen vivir o vida plena, como ellos lo mencionan, ¿no? Y que realmente el manejo forestal comunitario no sea solamente visto desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista de integralidad, de calidad de vida para las poblaciones. Y podemos articularnos al mercado, podemos contribuir al cambio climático, etcétera, pero siempre teniendo presente que el centro está dirigido a la vida plena de las comunidades, ¿no? Por eso hay algunas preguntas. ¿Son las comunidades las que deben decidir de qué forma el manejo forestal comunitario debe desarrollarse? ¿O es que la comunidad debe adecuarse al modelo empresarial predominante que impulsa el manejo forestal convencional? La otra pregunta es, ¿las comunidades y sus aliados deben analizar y explorar cuáles son las opciones más pertinentes? Muy bien, entonces para ir terminando ya, habría que reconocer que cuando hablamos de manejo forestal comunitario no solamente estamos hablando de objetivos económicos. En realidad, en el manejo forestal comunitario entran diferentes objetivos sociales, emocionales, económicos, ambientales, culturales, espirituales, y habría que tomar en cuenta estas diferentes dimensiones del manejo forestal comunitario. Alrededor del manejo forestal comunitario hay una serie de actores, ¿no? Que tienen intereses para conservación, que tienen intereses para el abastecimiento para la industria, ¿no? Objetivos de derechos territoriales, derechos indígenas en general, etc., ¿no? Lo importante entonces es que no entremos en una subordinación de un objetivo sobre los otros, sino más bien tomemos la integralidad de esos objetivos, tomando en cuenta los diferentes actores y sus procesos. Muy bien. Eso quiere decir entonces que tendríamos que concebir al manejo forestal comunitario no solamente como una isla, como un enclave, como que nos interesa qué está pasando en la parcela, o mejor dicho, del área de manejo, sino también concebir qué es lo que pasa en toda la comunidad. Y para poder trabajar la zonificación y ordenamiento interno de la comunidad,
pero hacia el exterior de la comunidad también avanzar en la zonificación ecológica y económica, ordenamiento territorial y finalmente inscribir la propuesta de manejo forestal comunitario en la gestión de paisajes, ¿no? Esto tiene que ver entonces también cómo concebimos el trabajo con todos los actores al interior de la comunidad y en el entorno de la comunidad, puesto que no hay un único interés de la madera, ¿no? Y como se ha señalado, en una visión de gestión de paisajes interesa trabajar con todos los actores. Quiere decir entonces, para pensar en un diseño de manejo forestal comunitario, tenemos que considerar una serie de enfoques. ¿Cuál es el marco epistemológico con el cual nos estamos acercando al manejo forestal comunitario? ¿Cuál es el marco técnico, económico y el marco sociocultural, ¿no? Es decir, bajo qué óptica, bajo qué ángulo estamos entendiendo el manejo forestal comunitario. Y esto es vital para hacer un diseño más sintonizado con lo que son las necesidades y las propuestas de las comunidades. Muy bien, entonces ya para terminar, lo que planteamos entonces para avanzar hacia un manejo forestal comunitario más justo, más equitativo, más sostenible, necesitamos entonces que este manejo forestal comunitario se realice con base en un diálogo fructífero entre la ciencia y los conocimientos y los saberes tradicionales. Necesitamos tomar en cuenta un manejo forestal diversificado, un manejo forestal que considere los diversos grados de articulación al mercado, incluyendo los de transición, incluyendo los de premercado, es decir, no todo es mercado. Un manejo forestal orientado a la calidad de vida, al bienestar, un manejo forestal comunitario que valore la espiritualidad, un manejo forestal que realmente esté bajo control local. También es importante de que la vida no solamente gira en torno al manejo forestal comunitario, sino cómo se conversa, cómo se dialoga con lo que es la agricultura y otras opciones productivas que hay en las comunidades, la pesquería, etc., ¿no? Entonces, lo que planteamos es que este manejo forestal más equitativo tiene que ver con integración, tiene que ver con sinergias, tiene que ver con diálogo intercultural y fundamentalmente con empoderamiento de los hombres y mujeres de las comunidades. Finalmente, un manejo forestal que desarrolla capacidades para la autonomía. Es esto entonces lo que quería presentarles. Espero que sea motivo de reflexión, diálogo y debate, porque existe una gran oportunidad frente a los retos del cambio climático de hacer del manejo forestal comunitario una opción real, sostenible, justa y equitativa para las comunidades. Muchas gracias por su atención.